Sean bienvenidos una vez más a Fuera de Cuadro. En este episodio tenemos como invitado a Jairo Manayay. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Jairo ha tenido la amabilidad de venir aquí, brindarnos su tiempo y también sus perspectivas y opiniones sobre distintos temas relacionados a nuestra escuela, su futuro, su actualidad y temas afines que nos interesan a todos. Como es natural, vamos a dividir esta entrevista, esta conversación más que nada, en tres bloques. El primer bloque consistirá en una suerte de introducción al cargo que asume Jairo hasta el momento y el segundo bloque sobre los logros en este cargo y el tercero pues ya más una suerte de reflexión acerca de lo conversado. Empecemos. Y para iniciar con el primer bloque, Jairo, y introducirnos en esta conversación, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es el Centro de Estudiantes de Ciencia Política? Mira, el Centro de Estudiantes de Ciencia Política es el órgano de representación exclusivo de los estudiantes de ciencia política. Y eso creo que lo podemos llevar para Ujú. extrapolarlo a algo chévere, es que nos diferencia, por ejemplo, de un centro federado o una federación universitaria. En este caso, el Centro de Estudiantes trata las necesidades específicas que tiene la escuela. Y sobre todo, ya quizá a modo de opinión, en escuelas tan nuevas como ciencia política, creo que eso es muy necesario, incluso que pueda haber un centro docente que se encargue de tareas puntuales en el caso de ciencia política. ¿Qué lo diferencia de otro cargo gremial, como puede ser, como mencionas, el centro federado o el tercio estudiantil mayoría o quizás otro cargo de representación? Mira, el tercio estudiantil es cogobierno, tienen Ujú, voto ujú, en el consejo de facultad, etc., que también son representación y representan a toda la facultad. ujú. En el caso del centro federado, igual es un órgano de representación gremial que representa a toda la facultad. En el caso de nuestra facultad, ¿no? Derecho y ciencia política, pero que no se aboca a temas específicos como viene a ser en el caso del Centro Estudiante de Ciencia Política, Ujú. que ya más o menos, ya en su estatuto podemos ver algunas diferenciaciones que puede hacer eh, el CECIP, ¿no? Por ejemplo, que menciona que tiene autonomía en decisión dentro de la escuela, asuntos que le competen a la escuela, y demás cuestiones, ¿no? Que creo que incluso desde el inicio de la fundación del CECIP, justo ahorita que estábamos viendo eso, eh, nace como la propuesta, ¿no? Para poder atender las necesidades que tiene la escuela, que es básicamente plazas docentes dentro de la escuela, el tema del comité de gestión, el comité de calidad, que son propios del gobierno de la escuela, ¿no? ¿Y por qué razón, digamos, se crea este espacio ya existiendo un centro federado en su tiempo? Mira, el espacio viene impulsando hace mucho tiempo. Justo tuve la oportunidad de poder conversar con compañeros que fundaron el CECIP. El CECIP está en planes de 2015 Mm. y es en el 2016, un 22 de abril, cuando se funda el centro de estudiantes. Eh, Nace principalmente, como lo conté, por la necesidad de poder atender las demandas propias que tienen los estudiantes de ciencia política. Si bien en otras facultades siempre ha habido el tema del centro federado y, por ejemplo, en sociales, centro estudiante de antropología, de trabajo social, de sociología, etcétera. En el caso de nuestra facultad, no siempre era el centro federado nada más, pero ciencia política, como comentan yo digo en palabras de ellos, es que se estaba dejando como de lado y no había una atención necesaria que se requería. Mm, En ese caso estábamos en un tiempo de que se buscaba tener un pabellón de ciencia política, que mm. se buscaba tener profesores para ciencia política, personas que no sean abogados y todo ese tema que ya era buscar. Necesitábamos, ¿no? En todo caso, poder velar por los derechos de los estudiantes de ciencia política. Es cuando nace esta necesidad de poder crear un órgano que trate específicamente las necesidades de ciencia política y que trabaje de manera articulada, porque como bien lo menciona en la síntesis de creación, que el centro estudiante se encarga de su escuela, pero trabaja de manera coordinada tanto con el centro federado como la federación universitaria. ¿Y qué te motivó a formar parte de este espacio? Postularte y ahora ser obviamente encargado general de este espacio. Sí, yo sí he tenido la experiencia de ser delegado y por lo menos he visto bastante de cerca el funcionamiento tanto del CECIP como del Centro Federado. Particularmente en el CECIP siempre ha habido un mayor interés porque yo soy el tipo de defender o de abocarme bastante a mi escuela, o ese sentido de pertenencia, en este caso a la Escuela de Ciencia Política, y siempre me ha interesado cómo funcionaba. Y por lo menos yo, al tener esa cercanía, quizá como delegado, he visto cómo ha trabajado el Centro de Ciencia Política y generalmente las cuestiones, preguntas o incluso proyectos que yo tenía, bueno, yo sí acudía al centro de Mm. estudiantes, que quien era finalmente el que me atendía, me ayudaba, me guiaba en ciertas cuestiones, y he visto eso, por lo menos ese órgano de dirección en ciencia política, ¿no? Que es el centro de estudiantes, y Claro. siempre como que me interesó, ¿no? Y he visto el trabajo chévere que pudieron haber hecho los anteriores secretarios generales y la labor
continua que me han ido haciendo, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí siempre me pareció interesante es el hecho de cómo trataron CECIGRA, Mm, que por lo menos es la primera vez que yo escuché fue con ese centro de estudiantes, el de Carlos Juárez, donde empezaron a trabajar esto, donde tuvieron mesas de trabajo, etcétera, para llevar poco a poco ese proyecto y que me pareció en realidad bastante interesante y unas cosas que te impulsan, ¿no? Al ver también el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, a mí ese trabajo desde sí, por ejemplo, me parece súper chévere y es un trabajo que en realidad a mí me jaló bastante, y más allá ¿no? de la representación misma que tiene el centro de estudiantes en temas, por ejemplo, como las injusticias que se toman con nuestra ujú. escuela, ¿no? Porque una de las cuestiones también donde participé bastante fue, por ejemplo, cuando hubo este reclamo porque se creó el curso de Historia de San Marcos, etcétera, que fue también uno de los momentos donde me acerqué al CECIP, cuando fue el CECIP quien fue los principales que rechazaron la creación de ese curso, ¿no? Y sí estuve Claro. presente incluso en las manifestaciones, todo lo que se pudo hacer. Mencionaste que había sido delegado de base, de hecho, no, como sabemos, hemos trabajado juntos en esta delegatura, temas de base y tal. ¿Cómo es la relación del centro de estudiantes con las bases? Yo creo que es bastante buena. En realidad, en el caso del CECIP tiene muy buena relación con sus bases. Siempre es bastante cercana y yo también he tratado de que sean cercanas la relación que se puede tener en la base en posición de escucha Ujú. activa, de poder sesionar la Asamblea General de Delegados de Ciencia Política y poder escuchar lo que ellos deciden, ¿no? Y también poder llevar sus propuestas, que sí me parece importante. Yo siempre la relación que hizo me parece que ha sido buena, pero también me parece que es importante que sean buenas, Mm. porque al fin y al cabo son las bases quienes sostienen al centro de estudiantes. Fueron las bases quienes crearon al centro de estudiantes. Ah, mira. O sea, es precisamente eso lo que hace que exista el centro de estudiantes. O sea, si nos descuidamos las bases o nos creemos como que podemos estar trabajar alejados de las bases, estamos totalmente mal, ¿no? Porque al fin y al cabo es a quien escuchamos, ¿no? La decisión generalmente yo siempre la dejo a las bases, a las que puedan decidir. ¿Y cuál sería entonces a ver, entiendo de que el CECIP trata de traducir las demandas de las bases en acciones, ¿no? De las distintas Uh delegaturas -huh. del centro de estudiantes. Pero ¿cuál es este conducto? ¿Cuál es, digamos, el flujo normal en la toma de decisiones del CECIP teniendo en cuenta las bases? ¿Cuál es el paso a paso para decir, por ejemplo, ok, una plaza docente quizás se dio de mala manera o no se respetó una decisión o una consideración de los estudiantes por parte de las autoridades, hagamos una manifestación, hagamos un plantón, etcétera? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Se consulta las bases? ¿Tú lo propones? Etcétera. Puede haber varias formas. Una primera es que las bases lo propongan, una base que lo proponga, diga, pasó esto en mi base y yo propongo como plan de acción poder realizar esto. Entonces el centro de estudiantes lo toma, hace las consultas, empieza a elaborar y empieza a organizar si es que se aprueba. O también puede ser que el centro de estudiantes lo propone. En este caso, por ejemplo, en el tema del curso de Historia de San Marcos, ese centro de estudiantes es quien lo propone. No es una base en específica la que da, sino el centro de estudiantes a través de una asamblea general de estudiantes, una asamblea general de delegados y se toman decisiones. Puede haber dos formas. En asamblea general de delegados, que es cuando es generalmente la situación es extrema, ya no hay ni siquiera tiempo para llamar a una asamblea general extraordinaria. Generalmente son cuestión de horas. O también se puede tomar la decisión también en una asamblea general extraordinaria, donde participan todos los estudiantes y evidentemente están los mismos miembros de base ahí que van canalizando las demandas, ¿no? Claro, y digamos, ahora que hablamos de cómo se traducen las acciones o las necesidades de las bases a las actuaciones del CECIP, es evidentemente que todo producto del CECIP, me refiero en cuanto a acciones, es de carácter político, ¿no? Para entenderlo de una mejor manera, que lo expliques tú, ¿cómo catalogarías, digamos, estas manifestaciones de las actuaciones del CECIP? Es decir, por ejemplo, si sabemos que el tercer estudiante no tiene poder de decisión, tiene cuota de poder, digamos, y el CECIP no la tiene. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos que tiene para poder participar dentro de la escuela en la toma de decisiones? Hay algo fundamental, quizá nosotros no podemos tener voto, pero tenemos voz. Y aparte de voz, hay algo que siempre es fundamental, que es la incidencia política. En ese caso son los plantones los que generalmente pueden generar que a un profesor pueda cambiar su voz, Parecer. su voto, pero también existe otra forma que es la, el tema de que el representante tiene que saber cómo comunicarse quizá con el administrativo. Es decir, Mm. esas cuestiones son por cuestiones de votos. Así que habría que, mismo Congreso, ir quizá hablando contra el profesor, que vote profesor, mira, pasa eso, entonces estamos de acuerdo, se le plantea, Claro. y vamos sabiendo también conversando, previo Mm. quizá también a la incidencia propia política.
Por ejemplo, que yo sé que algunas autoridades siempre se cierran y no cambian su decisión, pero quizás si le pones un plantón afuera gritando, etcétera, que a veces muchos de ellos igual le hacen caso omiso, Ujú. como pasó en el curso de Historia de San Marcos, pero igual es una parte importante. Nosotros participamos en absolutamente todas las comisiones, comités de calidad, comité de gestión, participamos en las comisiones AROC que hay, participamos también en el mismo Consejo de Facultad con vos, y también algo que nos ayuda bastante es el hecho de que los representantes del tercio estudiantil en general se tienen que sujetar a lo que se decide en las asambleas, porque al fin y al cabo son representantes. Hago un ejemplo, por ejemplo, si es que el centro de estudiantes, por ejemplo, dijo por tal motivo se pone en contra, entonces eso aplica para que todos los representantes, porque lo único que hacemos es representar, ¿no? Si es, entonces tenemos que tomar esa postura de rechazar. Igual, por ejemplo, el centro cuando hace el centro federal una asamblea general de estudiantes, toma una decisión y el tercio tiene que, en este caso, votar de esa forma. O sea, Ah, comprendo, comprendo. ¿Y cómo lidia el centro de estudiantes con la poca participación estudiantil? yo creo que en CP hay baja participación entre comillas, pero yo sí veo una participación bastante activa. Es una cuestión media contradictoria, porque si tú lo comparas con otras carreras, la participación es muy baja. En ciencia política te envidian por la participación que hay, porque es bastante fuerte. Y en realidad hemos pasado por momentos igual complejos, por así decirlo, por la baja participación. Un tema es, por ejemplo, con el Colegio de Politólogos. Yo recuerdo que un delegado de base dijo en una asamblea una cuestión que era muy cierta, que dijo, hubo un plantón acá en frente de la puerta 3 para rechazar el colegio de politólogos y la mayoría de estudiantes eran de Católica, no eran de San Marcos. Y esa cuestión quizá puede ser un poco chocante porque es generalmente San Marcos quien siempre está ahí, pero no pasó, por ejemplo, en ese caso. Pero, por ejemplo, recientemente hubo una marcha del 21, 22 de marzo, donde ha habido gran cantidad, puedo decir que la mayor cantidad de estudiantes eran de ciencia política, por lo que ya son bastante, o sea, sí es bastante activa, quizá hay cuestiones que por cuestiones de tiempo, etcétera, pero yo creo que sí, igual contamos con una participación activa, pero que puede mejorarse más y debe mejorarse más. Bien, ahora para cerrar este primer bloque, más o menos entendemos en qué consiste el centro de estudiantes, qué es lo que hace, cuáles son los mecanismos de participación que tiene, cómo lidia con los estudiantes en cuanto a la baja participación. Estamos ya de salida, digamos, en tu caso, ¿no? Esta experiencia que has vivido hasta el momento como delegado general, ¿cómo la catalogarías? Cuéntanos un poco de, digamos, este diagnóstico final, esta síntesis ahora que sales. ¿Cómo percibes al centro de estudiantes? ¿Cómo lo has dejado? ¿Cuáles son, digamos, estas últimas, no últimas, pero sí Ya. una de las últimas palabras que dirías acerca de este espacio? Claro, mira, justo ya me falta creo un mes, un poquito más de un mes para poder salir del cargo y creo que el CECIP ha podido crecer en realidad bastante. Pero también hay algo que yo siempre he dicho y es el no ser mezquino, en el hecho de que hay que reconocer la labor que ha habido antes. Mm. Veníamos de un centro de estudiantes que ha tenido una muy buena gestión. O sea, yo no tengo problemas en decirlo que tuvo una muy buena gestión y que eso permitió poder construir más sobre lo que había en el centro de estudiantes. Yo siempre voy a hablar de cuestiones prácticas. Por ejemplo, el tema de que el mismo CECIP ya tenga una identidad de ser ya verdes, no cambiar de color Mm. por partido que entre al centro de estudiantes, ya desde ahí vas generando una especie de identificación que pueden tener, no solo aquí dentro de la universidad, Fuera. sino hacia afuera. Porque si tú lo comparas, por ejemplo, con el Centro Federado de Ciencia y Política de la Universidad Nacional de Trujillo, ese mismo logo lo tiene hace años. Si comparas con la Asamblea de Estudiantes de Católica, la tiene hace años. Y San Marcos entraba a tal partido, lo cambiaba, a tal partido, lo cambiaba, y es como que no se genera esa identificación que puedes tener tú con el barrio. O sea, si eres desde afuera ya no sabes ni con quién estás coordinando. Y acá adentro también se genera como una especie de personalización, una individualización, es decir, es como que el partido que entra ya se convierte en eso. O sea, yo sé, son prácticas que se hacen en general en los distintos gremios y lo pueden ver, que lo cambie de color, etcétera, pero por ejemplo, si dicen otros que el Centro Federado de Sociales o el de Sociología, por lo menos los que he podido ver, ya llevan años con eso, y por lo menos eso es lo que hemos tratado, construir identidad, que ya viene desde la gestión pasada. Pero también algo que hizo la anterior gestión es poder construir las redes necesarias que puede tener, es decir, los contactos necesarios para poder comunicarnos, poder llevar incidencia también en ciertos aspectos, por ejemplo, CECIGRA, Colegio Politólogo, etc. Ujú. Que eso ya lo venía trabajando en la anterior gestión.
Y eso, por ejemplo, se ha tomado eso para poder construir más allá. El hecho de que ya existía, ya eso existía hace tiempo, pero siempre se perdía. Porque entraba otros como que se peleaban, no sé si se pasaban los contactos o qué, pero nunca había un trabajo continuo. Mm, Esa vez sí hubo un trabajo continuo donde los mismos secretarios que están ahorita saben lo que pasó antes, saben que, por ejemplo, en CECIGRA hay un acuerdo de poder elaborar un nuevo proyecto de ley, que ya se sabe cuáles son las falencias que hay, etc. Y se está continuando. En este claro. caso, el resultado, por ejemplo, que hay es que ya espero yo en las próximas semanas, el proyecto ya pueda ser presentado oficialmente al Congreso. Ya Ujú, está en el Congreso de la República, ya se está en conversaciones y que por lo menos el principal logro que buscamos, por lo menos en eso, todos como representantes en general, es que se pueda presentar y ya pueda ser un proyecto de ley, claro. que estamos en realidad bastante cerca. Otra cuestión que me parece importante es el hecho de, y todo va creo quizás relacionado al hecho de poder trabajar coordinadamente con otras universidades. Es el hecho, por ejemplo, de que ya existen intenciones de poder crear la Red Nacional de Estudiantes de Ciencia Política. Quizá diferenciarnos un poco de la red universitaria de ciencia política, que es el RUNACIP, que es otra cuestión que quizá evitarlo para no confundir con uno donde se encuentran directores de escuela, etcétera, Ujú, pero una que es netamente de estudiantes, que ya se está conformando, ya hay universidades adherentes. San Marcos está próxima también a poder elaborar el referéndum para que se pueda aprobar esto y que de por sí ya hay un trabajo bastante coordinado. Y es algo, por ejemplo, que estábamos viendo recientemente, que decíamos como que ojalá se pueda apresurar un poco eso, pero porque lo necesitamos. El hecho, por ejemplo, de que cuando tú te vas a un medio de comunicación, no puedes decir, va la Asamblea de Ciencia Política Católica, va el CECIP, van, no sé qué, van como cinco. En realidad es unificar todo esto. ah, Y ok, todos somos la red ahora. claro. Todos somos la red, nadie es más que el otro, todos somos representantes, todos pertenecemos a esto. Y es algo, por ejemplo, que se está buscando y que ya está bastante próximo a culminarse. Somos 5 universidades conversando, en realidad conversación con la totalidad de universidades, pero quizás las otras no se pueden unir por cuestiones internas, no tienen representación, etcétera, que cuestiones que hay que arreglar quizá adentro, pero Ujú, que la red en sí va a marcar un inicio de poder consolidar las relaciones, porque esa red ya va a ser creada. Esas universidades van a tener que adherirse a la red para que puedan formar parte de esa comunidad que nos va a permitir, entre varias cuestiones, por ejemplo, el tema de ver una mejor malla curricular. De qué manera tenemos mayores contactos para poder ver cómo van sus planes de estudio, para ver quiénes son sus profesores. O sea, todas estas cuestiones en realidad que estamos ya se está como que pasando a una segunda fase, igual viene una tercera fase que es el tema de la implementación, que ya no me va a tocar a mí mm. por temas de tiempo, pero que espero que se pueda lograr. Entiendo que existe una labor operativa y de gestión natural del CECIP, ¿no? Que digamos es traducir las demandas de las bases, de los estudiantes en general, ¿no? Estar constantemente, tanto la delegada académica quizás acompañando a los delegados académicos de cada base, ¿no? La declaratura de prensa quizás apoyando el tema de las manifestaciones, etcétera. Pero existen estos objetivos capitales, ¿no? Que son el tema de la ley CECIGRA, el tema del Colegio de Politólogos, y vamos a abordar, digamos, ordenadamente cada uno de ellos. La ley CECIGRA, más o menos coméntanos en qué consiste y por qué es pertinente que el centro de estudiantes se involucre en estos temas. Hay algo que igual lo voy a hacer siempre como símil y siempre lo he hecho. ¿Qué pasó con un colegio de politólogos que no incluyó a estudiantes? Se aprobó un colegio de politólogos que lejos de beneficiarnos nos afecta. Lo mismo pasa con una ley CECIGRA. Viene siendo banderas hace mucho tiempo de los centros de estudiantes, de toda la representación estudiantil de ciencia política. Mm, Eh, pero siempre ha sido, y siempre he dicho yo, quizá que lo que hemos buscado es tipo, se presentó tal proyecto de ley, se rechaza, y ahí quedó. ¿No? Y no se va más allá, quizá una actitud propositiva, que es por lo menos que deben tener los representantes de representación de ciencia política. Y es ahí en esa incidencia en la que tienen que participar todos, porque al fin y al cabo, CECIGRA, por ejemplo, es beneficio directamente a estudiantes de último año, que van a tener acceso a unas plazas de prácticas profesionales en una entidad del Estado como privada. En ese caso, corresponde también que puedan participar los estudiantes, plantear cuáles son las necesidades. Ahorita hay, si no me equivoco, 2 proyectos de ley. ujú, Eh, Ahora se viene un tercero. Eh, Uno que en realidad ambos los centran solo en gestión pública. O sea, no ven a la mm, ciencia política como interdisciplinario, que puede ver otras cuestiones como la investigación incluso, pero no ven más allá de eso. Y un segundo que uno no contempla remuneración, que es mm, quizá el factor más grave que pueda haber. O sea, mira, hay un ejemplo claro que siempre ponemos, es como que derecho tiene su CECIGRA, tiene su CECIGRA y tiene paga. mm, ¿Por qué ciencia política no tendría que tener?
O incluso hay una CECIGRA recién aprobado recientemente, que es el CECIGRA agrario, para los estudiantes de agrario. Entonces, que también se puede tomar como base para poder continuar. En general, mira, a mí CECIGRA me parece quizá de las labores más importantes que puedo tener, en este caso el CECIP, que incluso está puesto en su estatuto, que una de las funciones que tiene la Junta Directiva es poder lograr la ley CECIGRA. Y es algo que por lo menos ese CECIP, como los demás lo han intentado, igual llevamos en ese caso, como yo digo, somos por lo menos 2 años que ya se está haciendo un trabajo lineal para poder continuar. Uno primero que es buscando modificatorias, no se logró, entonces hay que ahora plantear uno nuevo, y en ese caso ya igual se empieza a generar un tipo de incidencia. Incluso recientemente un conversatorio de ese SIGRA donde se invitaron congresistas, profesores, etcétera, que ya en general parte del debate, y que incluso en ese debate ya se están incluyendo sectores académicos, que es principalmente lo que no ha habido antes, que siempre era como que la incidencia tanto política, 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 pero no de sectores académicos. Por lo menos el CECIP, por lo menos por esa parte, sí ha intentado trabajar bastante con los grupos académicos. ¿Y es normal que demore tanto? Desde tu perspectiva, hasta dónde lo has analizado, ¿es normal que haya demorado mucho su gestión, la presión que existe a lo largo de las distintas juntas del centro de estudiantes, y en realidad de toda la comunidad académica de ciencia política, ¿no? Porque es algo que le involucra no solamente a la Universidad de San Marcos, sino pues a todas Claro. las universidades, todos los futuros politólogos, ¿no? Y me repito lo que mencioné, ¿no? ¿Tú crees que es normal que se haya demorado tanto en gestionar, o responde más bien a dificultades y obstáculos que han mermado esta eficiencia en cuanto a la gestión para que esta CECIGRA logre su objetivo final? Hay obstáculos que efectivamente han mermado, que es el hecho que te conté de que no hay continuidad, o que el trabajo que se hay, por ejemplo, yo no tengo información sobre qué ha habido con CECIR en el año 2018. No sé qué haya pasado ahora en el 2019. No tengo registro siquiera en actas. Sí lo tengo, por ejemplo, el año 2023, que es el año 2018, y el 2022 también encontré algunas actas en el CECIP, que por lo menos es a partir de eso donde se apoyó trabajar y continuar el trabajo. O sea, si es que nosotros no trabajamos en una cuestión coordinada, no se va a lograr. Y para tocar ahora de lleno el tema del Colegio de Politólogos, ¿en qué consiste esto? ¿Y por qué es importante que el centro de estudiantes se involucre, al igual que el CECIGRA, en ese aspecto? Quizá hay algo que siempre voy a recordar, que cuando estuvimos en el Congreso de la República, uno de los asesores, Miguel Ibarra, nos dijo a nosotros: no tienen que meterse ustedes en eso, ustedes no les importa, porque ustedes son estudiantes, no son egresados, ustedes no les afecta. En realidad sí nos afecta. ¿Por qué nos afecta bastante? Venimos trabajando por CECIGRA para poder insertar el mercado laboral, pero nos pones ahora una barrera, que es el Colegio de Politólogos, donde tengo que estar articulado, tengo que pagar mi colegiatura para poder yo recién poder trabajar quizá en el Estado, y lo cual en realidad nos genera limitantes, cuando en realidad tienes que competir un montón. Si tú ves las plazas ahorita que hay para, Puestos. para puestos, para prácticas son en realidad, sí, son muy pocas las que dicen ciencia política, dicen derecho, ciencias sociales y otros. O sea, y ahí estamos nosotros. O sea, y encima de que de por sí hay pocas plazas de trabajo, nos pones una limitante ahora mucho peor. En realidad, que quizá solo va a beneficiar a unos cuantos, que son un grupo de licenciados, no quiero decir de qué universidad específicamente, pero son de quienes la promovieron, de que les va a beneficiar es básicamente, o sea... Pero ¿no crees que también, porque eso lo conversé con familiares incluso que están más metidos en el tema, que esto se deba a la diferencia que existe de perspectivas acerca de lo que debería ser un politólogo en muchos espacios académicos, universidades, institutos, lo que sea, y no tanto quizás bueno, obviamente que existe un interés igual bastante individual o particular por un grupo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Para querer copar espacios de puestos profesionales, etcétera, ¿no? Desde su perspectiva, desde su lógica. Pero tú no crees que sea efecto justamente de esta falta, que quizás conversaremos después con el tema de la red universitaria, ¿no? De esta unión, ¿no? El perfil único de un politólogo, por lo menos consensuado, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, en realidad el perfil del politólogo aquí es totalmente distinto. Y justo ahorita estábamos viendo, y que es un proyecto que espero pueda salir bien, decir que incluso el perfil del politólogo no es igual en el Perú que en otro país. Es totalmente distinto. Y lo mismo pasa en las regiones. Tú tienes una UNAMBA, donde es más para conflictos sociales, una católica es para ser casi funcionario público en San Marcos, no sé si es para gestión pública, para teórico, no sé, no me quedé claro, pero creo que sí está yendo mucho más para la gestión pública ahora, y como que es distinto, ¿no? El perfil ahí es distinto, y como que no hay
exactamente una lista o regla, es decir, en qué nos podemos desempeñar y cuáles son trabajos exclusivos de un politólogo, que es algo, por ejemplo, que sí he visto en una propuesta de estatuto por el Colegio de Politólogos que se elaboró, donde ponían, el politólogo es el que puede hacer, pues, tipo doctor, ¿no? Básicamente, ¿no? Es el que puede dar informe técnico sobre, no sé, tipo de organización, informe técnico de tal. Son labores que es exclusiva del politólogo y nadie me lo puede hacer. Facultades Claro, únicas. son únicos lo que puede hacer el politólogo y el que puede firmar con eso. O sea, es básicamente limitarlo para que puedas hacer el trabajo. Alguna otra forma entiendo así, pero creo que es complejo cuando intentas hacerlo eso en una ciencia social, cuando es completamente distinto, ¿no? Yo creo que siempre paso el ejemplo, por lo menos, de sociología, de historia o de periodistas que tienen colegio, si bien es cierto, pero no es una colegiatura obligatoria porque no se puede limitar el ejercicio profesional y tampoco es que se tenga exactamente unas reglas para decir tú eres politólogo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí es necesario que la ciencia política se incline más a una ciencia social, una ciencia abierta? Bueno, Sí. abierta también de lo que yo entiendo por ciencia social. No soy un experto, ¿no? De repente alguien me puede refutar eso, no, si tiene una rigurosidad más grande. En fin, a lo que me refiero es que se asemeja más a lo que dice, ¿no? De repente la carrera de sociología, antropología, etcétera. ¿Tú crees eso entonces? Sí, sí, debe ser es una ciencia social, al fin y al cabo. Hay varias especialidades dentro de tal, evidentemente hay que ser claros y definir primero un perfil, ¿no? Entonces, ya acordar Claro, cuál es el perfil que tiene un politólogo. pero si se inclina a ciencia social, pues no, el trabajo de, como mencionó Alejandro en el anterior episodio, bueno, en anteriores episodios, Alejandro Canales, ¿no? Este perfil de gestión y administración es más, algo más técnico, ¿no? En ese caso, la ciencia política, desde lo que tú piensas, debería entonces prescindir un poco de esto, porque si hablamos de ciencia social como ciencia política, este espectro o esta facción, digamos, en lo que se involucra la formación del politólogo, que es en temas de gestión y políticas públicas, no entraría en lo que es una ciencia social como tal. Yo creo que sí entraría, porque al fin y al cabo siempre dentro de esto está el juego del poder, que es lo que estudiamos, el poder político. Y yo creo que sí entraría dentro de eso, no lo excluiría, sino creo que no habría que ser tampoco tan tajante de decir, esto sí es, esto no es. Creo que ya ahí sí es un poco más amplio, porque los politólogos se han desempeñado de distinta forma en estos lugares y que son necesarios en la gestión pública, como en lo teórico, en realidad, ¿no? No habría por qué separarlo. Bien, regresando ya para finalizar el tema del colegio de politólogos, ¿cómo se ha venido trabajando, digamos, en una especie de resumen, ¿no? Y de cuáles serían las tareas a atender en este aspecto. Acá hay el Colegio de Politólogos quizá es uno de los trabajos más difíciles que nos ha podido tocar, en general toda la representación, porque es algo que no esperábamos. No es que teníamos un plan hecho sobre qué vamos a hacer, por ejemplo, con Cecilia, tenemos una serie de pasos que podemos seguir. En el Colegio de Politólogos, no. O sea, es una cuestión, primero partimos del hecho de poder rechazar la creación del Colegio de Politólogos, se hizo incidencia tanto en medios de comunicación, incidencia política, por ejemplo, en el plantón, se hicieron también incidencia misma dentro del Parlamento en el hecho de tener reuniones con distintas bancadas para poder cambiar el voto, quizá, ¿no? Sabíamos que era algo complejo, pero que incluso a mí me generó cierta sorpresa porque aparentemente sí generó un cambio medio extraño en el Congreso, una movida medio extraña que estuvimos, si no me equivoco, a 6, 7 votos de volverlo a mandar a comisión. Que fue una jugada que nosotros igual nos había sorprendido cuando sabía tras conversaciones, se logró incluso cambiar el voto de una bancada fujimorista, que era algo complicado, pero que se había logrado tras las conversaciones. Sin embargo, evidentemente, hay algo que siempre voy a decir, que el colegio de politólogos no es algo que le interese, por ejemplo, a Fujimorismo para que pueda pelearse y decir, no quiero que se apruebe. O sea, no importa tres pepinos, prefiere llevarse bien con sus aliados y poder aprobarlo. Por eso es que primero ellos votan para pasarlo a Comisión de Constitución, votan a favor. Pero luego cuando no se aprueba por falta de 6, 7 votos, se pasa a la aprobación. En esa aprobación todo el bloque fujimorista vota a favor. O sea, decir, el colegio es algo que le importa a un grupo importante de personas, pero que tampoco es de interés necesario como para que pueda generar un conflicto entre varias bancadas. Entonces, la próxima junta del CECIP, ¿cuál sería con respecto a ese tema, lo que tendría que ser, según tu perspectiva? Y ahorita estamos iniciando varias acciones, que es la primera, la incidencia dentro del estatuto del Colegio de Politólogos. Había una comisión, esa de la cual también he podido participar y dar ciertas observaciones para que no pueda afectar tanto, que es la primera vía. La segunda vía es el hecho de llevar una acción de inconstitucionalidad por la creación del Colegio de Politólogos. Acá hay un precedente muy claro, que es, por ejemplo, con el tema del Colegio de Periodistas, donde en este caso fue al revés, ¿no? Que se intentaba poner una colegiatura obligatoria,
por lo mismo que dice el Tribunal Constitucional, no se puede quitar libre ejercicio profesional a ciertas carreras. Por ejemplo, los periodistas, ¿no? Que no tienen una decisión, por ejemplo, fuerte o directa sobre la vida, ¿no? Por ejemplo, como un médico, no puede ser cualquiera no puede ser un médico. Con eso, ojo, no quiero decir que cualquiera puede ser un politólogo, pero no está tampoco ligado al tema de la vida, etc. Que es al fin y al cabo quizá una decisión que debe darse al empleador, o incluso que es autodidacta, ¿no? Porque yo siempre decía, hay politólogos que no hacen ciencia política, Miro Quesada, que lo consideramos un politólogo, pero es un periodista, abogado, así que igual yo creo que va bastante por esa guía. Entonces tiene que seguir, sí o sí, el CECIP y las demás representaciones, seguir con la acción de inconstitucionalidad, que es recolectar las firmas y luego seguir el proceso en la única instancia que hay, que es el Tribunal Constitucional. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría darles a los estudiantes, ¿no? Para que se involucren en estos temas importantes, como el tema de la ley CECIG, el Colegio de Politólogos, la red de estudiantes de ciencia política, ¿no? Invitarlos un poco también, ¿no? A que se involucren en estos temas y por qué es importante también que esté en boca de todos esas cuestiones. Sí, igual invitar a los estudiantes, siempre es importante poder participar en todo lo que concierne a nuestro futuro. Se sigue la red, el colegio, todo va a tener una incidencia en nosotros, en cómo desarrollamos nuestra carrera, cómo nos relacionamos con otras universidades, el networking que podemos hacer, el hecho también de cómo nos va a afectar laboralmente. O sea, todas esas cuestiones nos afectan directamente a nosotros y es importante poder participar activamente, tanto en lo que concierne a nuestra escuela como también en lo demás de política universitaria, porque así forma parte de la federación universitaria, etcétera, que al fin y al cabo lo que busca es defender a los estudiantes y es lo que siempre ha hecho, ¿no? Y ahí sí yo invitaría a todos que puedan sumarse, no solo siendo secretarios, comisionados, sino siendo parte activa del gremio, ¿no? En las movilizaciones, en las actividades, que siempre es fundamental que puedan participar para poder llegar y lograr las metas, en este caso, que pueda tener el centro de estudiantes o el gremio de representación en general al que pertenecemos. Listo, pues esta ha sido la sesión con Jairo Manayáis, representante del Centro de Estudiantes de Ciencia Política, y le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Jairo. Los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.